Cuando lo tenga me dice un amén, versículo 1. Es un tema donde todos creo que tenemos que examinarnos, reflexionar. Primeramente yo y también todos los que estamos en este lugar, amén. Dice la palabra del Señor, Mateo 15. ¿Cómo dice arriba en su Biblia, hermano, como título? Ese es el tema, lo que contamina al hombre. Tiene 20 versículos este tema, así de que vamos a pedir al Señor que nos ayude. Dice la palabra del Señor. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oí y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabéis que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Vamos a orar. Oremos, hermanos. Padre Santo, siempre te vamos a necesitar, siempre, Señor, te vamos a necesitar. Y más aún cuando nos paremos en un púlpito y hablemos tu palabra, hablemos tu evangelio. Yo te ruego, Señor, una vez más, te suplico una vez más que me ayudes a mí a poder expresarla y a mis hermanos a poder escucharla, atesorarla, y con la fortaleza de tu Santo Espíritu, Señor, cada uno de nosotros los que estamos aquí podamos aplicarla. Señor, gracias te damos por tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Amén. Qué palabra del Señor, ¿verdad? Una de las encuestas, mis amados hermanos, que han hecho algunos sociólogos, donde examinan a detalle el comportamiento del ser humano y donde examinan los procesos de cambio social, en una encuesta que hicieron, dijeron que el ser humano, de una manera general, amados hermanos, es más bueno que malo. Estos sociólogos expusieron en esta encuesta que la gente, hermanos, se vuelve mala o menos
buena porque muchos de ellos no tienen la educación que deberían de tener, no tienen el entorno para que puedan desarrollarse, no tienen una buena familia tradicional que guarde ciertos valores morales. Por lo tanto, estos sociólogos en esta encuesta afirman que si toda la gente o toda la raza humana tuviera, hermanos, lo antes mencionado, según en esta encuesta, verían cómo la gente que es mala sería buena. O más bien, la gente manifestaría que en realidad es buena y no mala. Bueno, la palabra de Dios, amados hermanos, la Biblia dice todo lo contrario a esta encuesta. Ya que la Biblia dice, por ejemplo, en Mateo 7:11, la Biblia dice, si vosotros siendo malos. La Biblia dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni aún uno. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. La Biblia dice en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y la Biblia dice, hermanos, en Mateo 15:19, el texto que leímos, y podemos encontrar más textos, que del corazón salen, y da una lista el Señor ahí. Si la Biblia, amados hermanos, la palabra de Dios claramente dice que el hombre no es medio bueno, ni mucho menos bueno. La palabra de Dios dice que el hombre, antes de ser redimido, está caído en un estado de depravación total y destituido de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué vemos nosotros en este capítulo 15, amados hermanos? Vemos que nuestro Señor Jesucristo está sacando a la luz precisamente eso. Vemos que nuestro Señor Jesucristo está sacando a la luz la lamentable condición, hermanos, del corazón del hombre. Vemos que nuestro Señor Jesucristo está sacando a la luz el estado deplorable, penoso, nefasto, patético del corazón, no solo de estos fariseos y escribas, sino también de sus discípulos, porque Pedro le preguntó, hermano, y cuando Pedro le preguntó, vemos que salió un poquito raspado de lo que el Señor le dijo. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor está diciendo que el problema del hombre está en el corazón. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Y yo no sé si usted y yo, al escudriñar estos versos, no sé si de repente nos vamos a encontrar con algún problema en el corazón. Porque mira lo que dice el verso 1 del capítulo 15. Bueno, arriba como título, como dice como título en su vida, lo que contamina al hombre. Mira lo que dice el verso 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo. ¿Quiénes son los escribas y los fariseos? Muchos de ustedes ya saben quiénes eran los escribas y los fariseos. Los escribas eran eruditos que copiaban e interpretaban y enseñaban meticulosamente la ley de Moisés. Por otro lado, los fariseos eran un grupo religioso conocido por su estricta observancia de la ley y la tradición, donde a la vez ellos se consideraban muy devotos, es decir, tanto los unos como los otros en la vida diaria era conseguir ellos la santidad por medio de una estricta observancia de la ley, añadiendo cosas que Dios no había mandado. Aparte de eso, mis amados hermanos, en esa observancia de estos dos grupos, en sus interpretaciones habían añadido a la ley innumerables mandamientos, y de lavarse las manos era uno de ellos, a los cuales les imponían a la gente, y es por eso que el Señor los confronta. Mateo narra que estos escribas y fariseos habían venido de Jerusalén, amados hermanos, porque ahí lo dice, ¿verdad? Y entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén.
Es decir, Mateo al narrar que venían de Jerusalén, nosotros vemos, amados hermanos, que estos dos grupos de personas eran, como decimos nosotros, eran la crema innata de la religiosidad de ese tiempo. No era cualquier fariseo, no eran cualquier escribano, sino eran la crema innata de la religiosidad de ese tiempo. Dice el verso 1, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, versículo 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Mira la pregunta que le hicieron. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Pregunta, ¿de dónde sacan del por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos no lavándose las manos cuando comen? ¿De dónde? Bueno, estos fariseos y escribas lo sacan de Levítico, donde el mandamiento, hermano, de lavarse las manos era un requisito, fíjese bien, solamente para aquellos sacerdotes que iban a ministrar dentro del tabernáculo. Ese mandamiento nada más era para ellos. Para aquellos que iban a ministrar dentro del tabernáculo, se tendrían que lavar las manos, nada más para ellos y para esa ocasión. Es decir, este mandamiento de lavarse las manos era solo para los sacerdotes que iban a ministrar dentro del templo y no para todos. No era para todos. Pregunta, ¿qué interpretación dieron estos fariseos y escribas a lo que decía Levítico? La interpretación que le dieron es que todos antes de comer, todos antes de hacer algo, todos sin excepción de nadie se tendrían que lavar las manos, si no estaban desobedeciendo un mandamiento según ellos dado por Dios. Según ellos. ¿Qué hacían estos fariseos y escribas, hermanos? Observaban nada más. Observaban. ¿Cierto o no? Veían, estaban como policías nada más viendo. Observaban que todas sus interpretaciones, que Dios no dijo, hermano. Todas sus interpretaciones que les habían dado la ley, las cumpliera el pueblo. Por eso le preguntan en el verso 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y lo dice, porque no se lavan las manos cuando comen. La versión lenguaje actual dice, algunos de los fariseos y de los maestros de la ley, mire bien, maestros de la ley, gente que se dedicaba a esto, a estudiar la ley, que habían venido de Jerusalén, le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen las costumbres de nuestros antepasados, que nuestros antepasados se han practicado hace mucho tiempo? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? La versión Dios habla hoy dice, ¿por qué tus discípulos desobedecen la tradición de nuestros antepasados? Porque no cumplen la ceremonia. Mire, ya estaban añadiendo algo ellos. Porque no cumplen con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Hermanos, si nosotros no estudiamos de una manera seria la palabra del Señor sobre el contexto, podemos nosotros añadir ciertas cosas que no son del Señor y poner cargas en otros. Ahora mire bien, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto de esta pregunta? El contexto es que nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 14, un capítulo antes del 15, por supuesto, ¿verdad? Primero es el 14, después el 15. En el capítulo 14, desde el verso 13 al 21, Mateo narra que nuestro Señor Jesucristo no solamente sana a muchos enfermos, sino que hizo el milagro de darle de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con solo 5 panes y 2 peces. 3 preguntas. Primera pregunta, ¿cuál era el propósito de los milagros del Señor Jesús? El propósito de los milagros del Señor Jesús no era para llenar la curiosidad de la gente, no.
El propósito de los milagros que hace nuestro Señor Jesucristo era mostrar que Él era el Mesías según las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de Él. Ese era el propósito de los milagros. Mostrar con evidencias que Él era el Mesías. Ejemplo, Isaías 35:6 dice que cuando el Mesías viniera iba a hacer sanidades. Isaías 35:6 dice, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Es decir, el propósito de los milagros del Señor Jesús era mostrar que Él era el Mesías según las profecías del Antiguo Testamento. Ese era el propósito. Segunda pregunta. ¿Qué milagro, hermano, se parece de la alimentación a los 5,000 que narra Mateo en el capítulo 14 a otro del Antiguo Testamento? ¿Qué milagro se parece a este? Ese milagro de alimentar a 5,000 es similar cuando el pueblo de Israel iba en el desierto y recibieron ¿qué? Pan del cielo. Es un milagro similar. Hermano, ver cómo se multiplica tanto pan y tantos peces es algo inusual. Tercera pregunta. ¿Qué les dio de comer nuestro Señor Jesucristo? Peces y pan. Es decir, en vez de que estos maestros expertos en interpretar la ley vieran que Jesús es el Mesías, en vez de que estos fariseos expertos en observar la ley, en vez de que vieran las evidencias de que Jesús es el Mesías, de las que hablaba el profeta Isaías, en vez de que estos fariseos y escribas vieran que Jesús tuvo misericordia, amados hermanos, de la multitud, dándoles de comer, en vez de que estos fariseos y escribas vieran que este milagro de la alimentación a 5,000 era similar cuando Israel anduvo en el desierto y fue alimentado por pan del cielo, estos fariseos y escribas estaban más preocupados en no se lavaron las manos. ¿Se da cuenta? Estaban más preocupados en su religiosidad diciendo, estos que comieron pan no se lavaron las manos. ¿Te imaginas eso, hermano? ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas el estado penoso del corazón de estos escribas y fariseos? ¿Te imaginas el estado nefasto del corazón de estos escribas y fariseos? ¿Te imaginas esto, amados hermanos, el estado patético del corazón de estos escribas y fariseos? Porque mire bien, hay un milagro en el contexto donde más de 5,000 personas comieron con 5 panes y 2 peces. Donde todos comieron, todos se saciaron, todos se dieron un atracón, porque esa es la palabra exacta en griego. Se atracaron, hermano. Sobraron 12 canastas llenas. Este milagro es similar al milagro donde el pueblo de Israel anduvo ambulando en el desierto, cansados, y donde Dios les dio de comer. Este milagro evidenciaba que Jesús era el Mesías. Este milagro evidenciaba la misericordia del Señor. Mas, sin embargo, estos escribas y fariseos, expertos en interpretar la ley, en vez de que vieran todo esto que hizo el Señor y dieran gracias a Dios, estaban más preocupados de por qué no se lavaron las manos. Como decir, vimos el milagro. Vimos que este milagro de la alimentación a los 5,000, sin contar mujeres y niños, es algo inusual. Vimos el atracón que se dieron. Vimos que sobró. Vimos que esto no se había visto desde hace mucho tiempo. Pero la pregunta que hicieron ellos, ¿pero por qué no se lavaron las manos?
¿Por qué quebrantaron la tradición de los ancianos no lavándose las manos? Yo me puedo imaginar a los hermanos a ellos, viendo, hermano, cómo se estaban multiplicando el pan y los peces, y ellos, ¿y ya viste? ¿Y ya viste que ese no se lavó las manos? Y mira, ese tampoco se lavó las manos. No, le tenemos que preguntar a Jesús. Sí, vimos el milagro, pero lo que nos molesta es ¿por qué no se lavaron las manos? Yo me imagino, hermano, cómo estos fariseos están o saben cómo se multiplicaron los peces y pan, y preguntando por qué no se lavaron las manos. Amados hermanos, me temo que dentro del cristianismo muchos tienen la misma actitud, que en vez de que vean la obra de Dios en alguien, lo que decimos es, ¿y ya viste? ¿Ya miraste? Verso 3. ¿Entiende? Respondiendo, él les dijo. Amado hermano, nuestro Señor Jesucristo bien les pudo haber dicho, no hay tal mandamiento de que toda la gente se tiene que lavar las manos. Y se acabó. Nuestro Señor Jesucristo bien les pudo haber dicho, ese mandamiento es solo para los sacerdotes antes de entrar en el tabernáculo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo va directo al problema que ellos tenían. Pregunta, ¿dónde estaba el problema de estos escribas y fariseos? En el corazón. Ahí estaba. Ahí estaba el problema. Están viendo un milagro. Están viendo esa multiplicación, o han sabido cómo se han multiplicado los panes y los peces, y en vez de gozarse como la obra cómo Él está evidenciando que es el Mesías, está diciendo, no, es que a mí lo que me enojó es que no se lavaron las manos. Pregunta, ¿dónde estaba el problema de estos escribas y fariseos? En el corazón. Porque el Señor bien les pudo haber dicho, hermanos, pues mire, no hay mandamiento talabrense, no hay. Es una interpretación que ustedes dieron nada más. Pero no hay tal mandamiento. Pero no, el Señor no le dice eso. El Señor va directo al problema de ellos. ¿Dónde está el problema de ellos, hermanos? En el corazón. En el corazón donde había hipocresía. Había hipocresía, porque ¿cómo lo llama más adelante? ¿Cómo lo llama? En el corazón donde había malos pensamientos, en el corazón donde hay hurtos, en el corazón donde están los falsos testimonios, en el corazón donde está la mentira, en el corazón donde está la falta de perdón, en el corazón donde está la arrogancia, el orgullo, la soberbia. El problema está en el corazón. Ahí está el problema. Y yo te pregunto, iglesia, incluyéndome yo, ¿cómo está nuestro corazón? Porque podemos vivir en una apariencia sin amar de verdad a nuestro hermano o hermana y cantar solamente de labios. ¿Cómo está nuestro corazón? Repito, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo bien les pudo haber dicho a estos fariseos y escribas, no estamos quebrantando ningún mandamiento, mas sin embargo, estos dos grupos de personas, en vez de gozarse en el milagro que el Señor hizo al multiplicar los peces y pan, estaban más interesados en por qué no se lavaron las manos. Hermanos, me temo que en la búsqueda de defectos de unos con otros, me temo que en la búsqueda de los defectos de unos con otros, caigamos en la misma situación, y eso nos deja, y en vez de ver la obra de Dios, hermano, amado hermano, lo único que manifiesta muchas veces es cómo está nuestro corazón. Y ya viste, y mira el pastor, y mira el hermano. En vez de ver
cómo la obra de Dios está haciendo el Señor, la obra de Dios en alguien. Me temo que muchas veces en esa búsqueda de defectos unos con otros caigamos en la misma situación. Verso 3. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Verso 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que el que maldiga a padre o madre muera irremisiblemente. Verso 5. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Verso 6. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. La versión lenguaje actual dice, en el verso 3, Jesús le dijo: ¿y por qué ustedes desobedecen el mandamiento de Dios para obedecer a sus propias costumbres? Porque Dios dijo: obedezcan y cuiden a su padre y madre. La persona que maltrata a su padre o a su madre tendrá que morir. Pero ustedes dicen que no desobedecen a Dios. Si le dice a sus padres: no puedo ayudarlos porque prometo a Dios lo que tengo, incluyendo mi dinero. Ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios con tal de seguir sus propias costumbres. ¿Qué les está diciendo el Señor? El Señor está confrontando a este grupo de personas que habían añadido algo a los mandamientos o habían quitado algunos mandamientos. ¿Qué enseñaban estos fariseos y escribas, hermanos? Enseñaban que era más importante dar ofrenda al templo que ayudar a sus padres necesitados, invalidando así un mandamiento de Dios. Estos fariseos habían torcido los mandamientos e inventado una palabra llamada corbán. Y corbán quiere decir mi ofrenda a Dios. Por lo tanto, lo que estos fariseos enseñaban es que el corbán era intocable. El corbán no era negociable, el corbán era obligatorio, tanto que decían: no puedo ayudar a mis padres porque lo único que tengo es corbán. Esto es como si en esta congregación se dijera: no podemos ayudar a nuestros padres porque lo único que tenemos es financiar este lugar. ¿Sí me entiende, hermano? Verso 7. ¿Qué dice? La primera palabra. Hipócrita. Qué fuerte es esto, ¿verdad, hermano? A gente que estudia la ley. A gente que en ese entonces, hermanos, era supuestamente reconocida. A gente que nadie se atrevía a decirles hipócritas, que en griego es actor de escenario, que en griego es alguien que tiene dos caras, que en griego es falso. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, verso 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Verso 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Qué fuerte, hermano. ¿Qué les está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Está sacando a evidencia lo que estas personas tenían en su corazón. Está sacando en evidencia que estas personas solamente vivían de las apariencias, donde, mire bien, ellos podían orar más que tú y yo. Ellos podían cantar, quizás podían cantar más que tú y yo. Ellos podían servir más que tú y yo. Ellos podían predicar, ellos podían enseñar sin amar a Dios. Y podían hacer todo eso teniendo, ¿qué, hermanos? Dos caras. Y Jesús les dice,
de nada te sirve lavarte las manos si tienes el corazón sucio. De nada te sirve. Hermanos, el problema no era las manos sucias. El problema era que tenían un corazón lejos de Dios. La adoración, mis amados hermanos, que ellos estaban dando, eran cómo me veo y cómo me ven, y menos como Dios lo ve. Menos como Dios lo ve. Nosotros podemos estar cantando, gloria a Dios, hermanos. Y podemos hacer un sinnúmero de cosas. Usted puede hacer un sinnúmero de cosas. Mas sin embargo, a pesar de esto, puede hacer que mi corazón o su corazón esté lejos de Dios. Yo puedo llenarme de muchas cosas en hacer. Y aún así, mi corazón puede estar lejos de Dios. Yo te pregunto, cuando digo iglesia yo me incluyo, ¿cómo está nuestro corazón? Dice el verso 8, este pueblo, qué duro, hermano, es eso. De labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es decir, había, amados hermanos, una falsa adoración. Había una falsa adoración. Una falsa adoración tenían estos fariseos y escribas. ¿Cómo decir? No te preocupes si levantas las manos o no. No te preocupes si oras en silencio, oras en voz alta. No te preocupes si danzas o no. No te preocupes si cantas en la viva voz o en voz mediana. Preocúpate de que tu corazón no esté lejos de Dios. Preocúpate de que tu corazón esté sano, esté limpio. Los fariseos, amados hermanos, estaban acostumbrados, miren bien, a decir lo que estaba mal de los demás. Así estaban acostumbrados ellos. A decir lo que estaba mal de los demás de una manera legalista. Y lo decían porque el corazón de ellos, amados hermanos, estaba lejos de Dios. ¿Y ya viste que no se lavaron las manos? ¿Ya viste? Hermano, ¿viste que no se lavaron las manos? ¿Sí vieron? ¿Te fijaste bien? Porque yo sí vi bien. Yo miré. Y lo menos que veían era la obra de Dios en ellos. Lo menos que veían es que Jesús era el Mesías. ¿Se da cuenta, hermano, de lo grave en lo que nosotros podemos llegar a caer si nos descuidamos? Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo le dice que la adoración que hacían estos fariseos era falsa. Este pueblo de labios me honra. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Usted cree que en el tiempo, cuando adoramos al Señor o cantamos a Dios, es algo ritualista? No. El tiempo de la adoración, donde mi adoración ha de manifestar la condición de mi corazón. Por eso examinemos nuestro corazón. Porque yo no quiero honrar a Dios solamente de labios. ¿Tú quieres honrar a Dios solamente de labios, hermano? Con un corazón contaminado. Pidamos la ayuda al Señor. Pidamos la ayuda al Señor. Verso 9, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Verso 10, y llamando hacia la multitud, le dijo, oíd y entended. Verso 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Hermano, ¿qué sale de qué? ¿De dónde? ¿De qué? De nuestra. Y ya viste, de nuevo, que no se lavaron las manos.
¿Qué sale de nuestra boca? La impureza no está en lo que comes, sino en lo que sale del corazón. Porque pregunta, ¿qué hay en el corazón? ¿Estás cantando, pero qué hay en el corazón? ¿O estamos cantando, pero qué hay en el corazón? ¿Estamos sirviendo, pero qué hay en el corazón? ¿Estamos atendiendo las mesas, pero qué hay en el corazón? ¿Estamos predicando, pero qué hay en el corazón? ¿Estamos enseñando, pero qué hay en el corazón? ¿Estamos haciendo la aseo, pero qué hay en el corazón? ¿Estamos sirviendo, pero qué hay en el corazón? ¿Qué hay? Verso 12. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabéis que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? La versión lenguaje actual dice: entonces los discípulos de Jesús se acercaron y le dijeron a los fariseos: no les gustó lo que dijiste. Esperemos que aquí estemos satisfechos con la enseñanza. A mí no me gustó lo que dijo el hermano. A mí no me gustó lo que dijo el hermano William en aquella predicación. ¿Qué es eso, hermanos? Usted analice que sea bíblico y ya, y gloria a Dios. Verso 13. Pero respondiendo, él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Verso 14. Dejadlos, son ciegos, guía de ciegos, y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Está diciendo que toda enseñanza que no está fundada en la verdad de la palabra de Dios, cambiando los aspectos del corazón, hermanos, va a ser destruida. Porque la palabra de Dios, la sana doctrina, tiene que cambiar nuestros afectos, hermanos. Tiene que cambiar nuestros afectos. Verso 15. Mira lo que dice el verso 15. ¿Lo tiene? Respondiendo Pedro, le dijo: explícanos esta parábola. Como que salió raspado un poquito Pedro. Y también nosotros. Poquito nada más. Verso 16, Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Y el Señor le explica en el verso 17: ¿no entiendes que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? ¿No entiendes eso? Es como si el Señor le dijera: Pedro, lo que tú te comes, ¿a dónde va? Pedro, lo que tú te comes va al baño. Y después va a la alcantarilla y se hace que nada. ¿Quieres que te explique de una manera más gráfica, detalladamente, con peras y manzanas, Pedro? No, Señor, ya entendí. Verso 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. El problema está en el corazón humano. El problema está en el corazón, que fácilmente, hermano, se contamina. Nadie dijo amén, pero es verdad. El problema está en el corazón, que fácilmente se daña. Fácilmente. Verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Usted ha tenido malos pensamientos esta semana, hermanos? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mire lo que dice. ¿De dónde sale esto? Del corazón. Sí, todos estos asuntos son del corazón. ¿Tienes pensamientos de homicidios? Pastor, por favor, no diga eso. No, ¿cómo? Pero tienes malos pensamientos. Pero tienes pensamientos adúlteros.
pero tienes pensamientos de fornicaciones, de hurto, de falso testimonio, de mentir. Son problemas del corazón. Problemas del corazón. ¿Cómo está tu corazón, hermano? ¿Cómo está nuestro corazón? Hermanos, estas no son enfermedades, No son enfermedades físicas o psicológicas como les ponen algunas denominaciones bautistas reformadas. Porque algunas denominaciones bautistas reformadas todo lo quieren arreglar con pastillas. Y dicen que son enfermedades. Estos no son tampoco demonios como los ponen los neopentecostales. Unos a un extremo y otro al otro. Algunas iglesias bautistas reformadas quieren arreglar todo con medicina. Los pentecostales quieren arreglar todo con sacar demonios. El demonio de acá, el demonio de esto, el demonio del otro. No, que pastillas, medicina, psicólogos. Más sin embargo, el Señor dice que este es un problema del corazón, donde la persona necesita arrepentimiento. Arrepentimiento. Hermano, nuestro Señor Jesucristo no vino a morir solo para cambiar los síntomas del pecado. Él no vino para, si yo antes hablaba feo, ahora ya hablo un poco mejor. Él no vino para eso, hermano. Él vino a cambiar nuestro corazón a través del nuevo nacimiento. Él vino a cambiar nuestro corazón a través de la regeneración. A través de eso. Y repito, nos podemos llenar de prácticas religiosas, por decirlo de esa manera, pero si nuestro corazón no está bien, no podemos agradar a Dios, porque delante de Dios es ahí lo que de verdad somos. Yo le puedo esconder muchas cosas a usted, usted puede esconder muchas cosas a mí. Unos con otros nos podemos esconder muchas cosas, pero delante de Dios somos lo que somos. A Él no le vamos a mentir. Ahí somos lo que somos. Yo puedo llegar con un hermano, no aguanto a este hermano. Hermano, Dios te bendiga. Y Dios dice, hipócrita, no lo soportas. Porque delante de Él somos lo que somos. Delante de Él somos lo que somos. Los fariseos, hermanos, eran especialistas en señalar de una manera legalista algo que no tenía nada que ver con la palabra de Dios, con los mandamientos de Dios, sino con cosas externas. ¿Y ya viste? Y solamente eso manifestaba el corazón de los fariseos y escribas. Repito, hermano, nos podemos llenar de prácticas, pero si nuestro corazón no está bien, no podemos agradar a Dios. Porque delante de Dios es ahí donde mostramos de verdad lo que somos. Verso 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre.